Hola, buenos días a todos. Daros la bienvenida y agradeceros que nos estéis acompañando un día más. Me presento, yo soy Javier Tellez, responsable del I+D de la Viñe, que como ya sabéis, pues son una gama de productos de la Alemana Enología para el viñedo. Y precisamente sobre viñedo, sobre viticultura, pues vamos a hablar hoy, y más concretamente sobre suelos vitícolas y su gestión. Y para esto contamos con Julio Prieto. Bueno, seguramente la mayoría ya le conozcáis, nos acompañó en varios seminarios el año pasado. Julio es asesor vitícola y enólogo y asesor de explotaciones vitícolas, pues tanto en distintas regiones de España como también en otros países. Antes que nada, pues agradecer a Julio su presencia hoy con nosotros. La verdad que es una persona que siempre está dispuesta a colaborar en esta labor formativa en temas de interés vitícola. Trata de echar una mano al sector a través de su conocimiento y su experiencia. Y bueno, la verdad que en este sentido Julio es muy activo. Ya conoceréis su canal de YouTube y más recientemente pues ha iniciado una plataforma también para realizar cursos de formación. Y de hecho ha empezado, pues bueno, digamos que con uno de los principales retos de la viticultura, como es el tema de la poda, ir añadiendo nuevos contenidos en el futuro. Sin más, por mi parte, agradeceros de nuevo vuestra presencia y, bueno, Julio, pues cuando quieras puedes empezar con la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, gracias Javier. Oye, pues un placer volver a estar aquí escuchándonos, ¿no? No podemos volver a retomar las charlas presenciales que hacíamos antes, pero bueno, nos permite estos seminarios seguir estando en contacto y bueno, aunque no nos pongamos cara, yo a vosotros por lo menos nos puedo ver, pero sí que mantener el contacto y palpar la situación del sector y ver un poco cómo vamos gestionando y demás, ¿no? Bueno, la idea de hoy me propusieron Javier y Raúl tocar otros temas. Estuvimos hablando el año pasado de temas de poda y de gestión de situaciones de cara a la primavera y me propusieron el tema de suelos, un tema, la verdad es que a mí me apasiona y con el que estoy batallando desde hace años porque, bueno, estás intentando buscar las soluciones que mejor se adaptan a tus condiciones de cultivo y demás. Y un poco lo que os voy a plasmar aquí es esta experiencia, ¿no? Que hemos desarrollado en estos últimos años, quizás nuestros fracasos y nuestros éxitos y ver un poco dónde vemos ahora mismo el potencial de la gestión del suelo los principales retos, sobre todo, ¿no? ¿Por qué el suelo? Porque al final veremos hoy que sin suelo no hay planta, ¿no? Quizás ese concepto más agroindustrial de que con agua y nutrientes se puede criar cualquier cosa, que si bien es cierto, pues en el vino quizás hay una variable orgánica que perdemos, ¿no? Al final queremos tener vinos con tipicidad y la tipicidad está intrínsecamente ligada al suelo, ¿no? El suelo es el carácter más diferenciador que tenemos en nuestras explotaciones. O sea, al final nosotros tenemos unas variables que son claramente diferenciables, como son el clima, la ubicación, la orientación de la parcela, la variedad, el porte injertos, etcétera, etcétera. O sea, todo ese pool, pero el suelo es un carácter que domina si le dejamos dominar, ¿no? O sea, que imprime un carácter especial a los vinos si dejamos que este se exprese, ¿no? Entonces veremos un poco enfocado a la gestión más puramente práctica o pragmática de lo que es la gestión de un suelo, las implicaciones que tiene y veremos un poco un análisis un poco más profundo ligado a los vinos, ¿no? Y luego, bueno, y como siempre una ronda de preguntas porque a mí se me quedarán muchas cosas en el tintero y me gusta que hagamos un pequeño debate pues para esas cosas que habíamos tocado más lateralmente o que ni siquiera hemos comentado o que se me olviden, pues estamos, cuando yo acabe la presentación, pues abrimos el turno de preguntas y vamos comentando, ¿vale? Pues nada, vamos allá. A ver, que me ubique yo un poco, me quito la... Vale, bueno, como os ha dicho Javi, toda la información que nosotros vamos generando en el canal de YouTube lo tenéis en la plataforma, bueno, si entréis en YouTube ponéis Julio Prieto, tendréis ahí toda esta parte divulgativa que vamos haciendo y demás. Y luego en la página web más institucional, ahí tenéis los programas formativos que hemos hecho un poco más
Nos hemos dado cuenta de que en los últimos años, pues corrigiendo errores y aprendiendo de los propios y de los ajenos, pues estamos generando un contenido un poco más sesudo, un poco más de desarrollo. O sea, al final el canal de YouTube no dejan de ser pequeñas píldoras de lo que vamos haciendo cada día en el campo. Y este canal formativo pues tiene el objeto sobre todo de dar un conocimiento más extenso, ¿no? Con una producción más de calidad, acompañado con gráficos y demás que nos ayuden, ¿no? Pues a ir gestionando. Entonces, bueno, ahí iremos colgando una serie de programas formativos. Hemos empezado con el de la poda. La verdad es que ha sido un esfuerzo para mí bastante importante porque durante todo el invierno que tenemos un trabajo bastante importante en formar equipos de poda y que este año nos lo han demandado mucho presencialmente, ¿no? Pues que hemos estado por ahí rondando toda España, incluso nos hemos ido al extranjero con Naciones Unidas y demás. Pues el producir, el sacar horas para producir todo este contenido, pues ha sido un esfuerzo. Hemos llegado quizás un poquito tarde para que lo tengáis para la poda de este año, pero bueno, yo creo que es interesante porque nos puede servir para hacer una mejor poda verde de cara a tener una buena programación para el año que viene. Pero bueno, el contenido va a estar ahí, no lo vamos a quitar, o sea, que el que quiera lo puede ir consumiendo la fecha que él considere. Incluso estas formaciones que hacemos con el alemán, pues yo creo que también las subiremos para que las tengáis ahí de manera permanente. Entonces, tema de manejo de suelo, pues qué implicaciones tiene, ¿no? Pues vamos a hacer un repaso a las diferentes gestiones que hacemos, pero sobre todo me gustaría hacer un análisis previo, ¿no? Porque ¿cuáles son los objetivos? Y los objetivos que yo pongo aquí, algunos los podría cambiar el orden por la prioridad, ¿no? Y porque están un poco puestos a adrede, o sea, un poco buscando esto mismo, ¿no? Que veamos en el último lugar el control de la flora arbense porque podremos pensar que en la agricultura tradicional ha sido el principal objetivo, ¿no? El objetivo de la gestión de suelos, que es tener una planta sin competencia. O por lo menos en la gestión de suelos en el clima peninsular, ¿no? Porque quizás, bueno, nos ha pasado con otros seminarios porque tenemos muchos compañeros de otras regiones del mundo y bueno, yo voy a hablar sobre todo de nuestra experiencia en el Valle de Ebro, Meseta y Sistema Central, pero bueno, hay muchísimas regiones del mundo con climatologías muy adversas, pero quizás en nuestra viticultura tradicionalmente el control de la flora arbense, o sea, lo que llamamos malas hierbas, ha sido nuestro principal objetivo, pero no debería ser este, ¿no? O sea, para mí es mucho más importante los objetivos de proteger contra la erosión, porque si hacemos un cálculo muy sencillo y en una zona con muy poca ladera, no hace falta que tengamos grandes inclinaciones, un 2% puede ser suficiente. Si calculáis el descalce que tiene una cepa, o sea, desde el punto de injerto que puede ser más o menos la zona en la que se plantó a la zona actual, si has bajado 5 o 10 centímetros, y calculas eso en los metros cúbicos de tierra que supone, el recurso económico que hemos perdido, o sea, los metros cúbicos que hemos perdido por erosión, son tan grandes que serían impensables recuperarlos con la producción de uva. O sea, y entonces es un aspecto muy, muy importante porque estamos perdiendo un recurso que es el único recurso que tenemos para producir nuestros vinos, que es el suelo. Entonces, si no nos protegemos de estos aspectos erosivos, pues vamos perdiendo el factor de producción, que es el suelo, ¿no? Otro aspecto muy importante es la conservación y el incremento de la fertilidad. ¿Por qué? Porque sin suelos vivos, los suelos vivos son los que nos van a dar plantas equilibradas y bien nutridas, ¿no? Y esto se consigue cuando tenemos suelos con una fertilidad adecuada. Entonces, los aspectos más tradicionales de la gestión de suelos, o por lo menos de las últimas décadas basadas en los laboreos continuos, pues está claro que estos dos aspectos no han ido mucho a protegerlo. Como veremos ahora seguido, el tema como el cambio sobre todo en la fertilización de los últimos 80 años también ha ido un poco en decremento de esto, ¿no? De la fertilidad, porque lo que hemos ido es a imputarle a la planta los nutrientes necesarios para garantizarle su desarrollo, pero sin tener en cuenta el propio suelo, ¿no? O sea, casi es un cultivo, no digo que es un cultivo hidropónico, pero se ha ido gestionando cada vez más hacia ahí.
Y un poco el objetivo, para mí, el objetivo de esto, yo lo enfoco mucho lo voy a enfocar todo mucho desde una gestión bastante sostenible del suelo, desde una gestión bastante biológica o ecológica, ¿no? Porque entiendo que es el camino. Ahora veremos las consecuencias que ha traído la gestión más agroindustrial de los suelos y veremos un poco por qué le estamos dando una vuelta o un análisis a todo lo que estamos haciendo. Para mí otro de los objetivos importantes es incrementar la actividad biológica del suelo, porque suelos vivos hace que las plantas tengamos plantas más equilibradas y sobre todo pues problemas derivados de carencias, problemas nutricionales específicos y demás, pues están muy asociados a esto, ¿no? Al final, cuando tenemos un suelo con una actividad biológica importante, la capacidad de nutrición de la planta también sube mucho. Un suelo también tiene que tener, o sea, la gestión de un suelo tiene que tener como objetivo, y más en nuestros climas, incrementar la cantidad de agua retenida, ¿no? Porque es el factor probablemente más limitante que tenemos. Y por último lugar, el control de la flora arborescente. No he dicho, Javi, que me controle un poco los tiempos porque luego me suelo despistar. Pero bueno, si estás por ahí, Javi, me vas controlando. ¿Cuál es un poco la consecuencia de la agricultura agroquímica, ¿no? Basada en la gestión pues, más química tanto de la nutrición como de la gestión del control de las malas hierbas? Al final lo que estamos haciendo es una simplificación bastante importante de los suelos. Estamos disminuyendo mucho la vida de los suelos. Lo que nos hemos dado cuenta que es que conforme ha ido incrementando los agroquímicos en los suelos, hemos ido perdiendo diversidad biológica en los mismos. Y esto hace que los ecosistemas sean mucho más frágiles, ¿no? Indudablemente, con un ecosistema más simple es un ecosistema más frágil. Luego, hay un aspecto importante que es la simbiosis, ¿no? Aunque quizás es mucho más clara. Todos tenemos como muy obvio el tema de las leguminosas, que sabemos que tienen una asociación con las bacterias y son las que les permiten fijar nitrógeno. O sea, las leguminosas no necesitan aportaciones de nitrógeno. O sea, si tú tienes un cultivo de alfalfa, no necesitas abonarla con nitrógeno, porque esto ya lo hace la naturaleza por sí misma. Pero pese a eso, en muchas regiones alfalferas ahora están abonando con nitrógeno, con lo cual están perdiendo la simbiosis, ¿no? Desaparece totalmente la simbiosis porque la planta ya dispone de ese elemento nutricional y no necesita la bacteria para hacerlo. Pues todas las plantas tienen un ecosistema microbiológico de simbiosis, ¿no? Que se puede expresar en mayor o en menor medida según las especies, pero que está presente en todas las especies. Y esto lo que nos permite es obtener parte de la singularidad de los suelos y al final de la singularidad de las uvas y de los vinos que nosotros vamos a elaborar, porque parte de ese contenido microbiológico va a pasar a las uvas, ¿no? Y de ahí pues la singularidad de esos vinos. Cuando hemos eliminado el factor suelo, hemos homogenizado mucho los vinos. Y esto es algo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los últimos años, ¿no? Por un lado vino la homogenización varietal y por otro la de gestión. Hemos gestionado todos los suelos prácticamente de la misma manera y los vinos pues se parecen mucho, ¿no? Al final solo tienes un factor prácticamente del clima. Hemos eliminado cualquier otra variable. Y esto es importante, pues bueno, como al final lo que hacemos es vender un producto y queremos tener tipicidad, tener diferenciación para podernos diferenciar en un mercado saturado, pues es importante que el suelo entre a formar parte de esta ecuación. Al final, el deservado químico, los herbicidas, que es un sistema bastante eficaz desde el punto de vista de gestión, ¿no? Yo aplico un herbicida en la calle o total en toda la superficie o debajo de la cepa y luego trituro la hierba, que me parece un sistema bastante eficaz, que está bastante extendido en el mundo hortofrutícola, sobre todo en la fruta, ¿no? En los frutales más extensivos de almendro y olivo intensivo y demás. Y son bastante eficaces porque con muy poco coste energético, desde el punto de vista de maquinaria, gestiona el suelo, pero genera una mayor dependencia de los abonos de síntesis. ¿Por qué? Porque estamos eliminando de una manera brutal estos microorganismos del suelo y al final hace que la planta pues, necesite que esos nutrientes se los demos prácticamente en vena, ¿no? Entonces entramos en un bucle sin fin, ¿no? Al final tenemos un elemento, un agrónomo que trabaja bastante con almendros súper intensivos, ahora que están tan extendidos, me decía, a mí el suelo me da igual. O sea,
es que me lo decía claramente. Dice, yo si tengo agua, el suelo me da igual, ¿no? Porque al final lo que hacen es prácticamente un cultivo hidropónico. Yo creo que en el viñedo hacer eso es posible, pero perdemos la tipicidad de los suelos, o sea, perdemos el elemento diferencial, ¿no? Yo creo que es algo que no lo podemos perder, ¿no? Porque no vendemos una fruta, o sea, al final vendemos un producto que evoluciona en el tiempo y que se tiene que diferenciar del competidor. Esta frase me parece súper impactante, ¿no? Ninguna raíz de ninguna planta puede nutrirse por sí misma de la tierra. Bueno, a no ser lo que hagamos, que le inventemos los nutrientes tal y como los necesita, descompuestos en un cultivo prácticamente hidropónico. Para mí es imprescindible esta disociación. Pues vamos a lanzar una serie de sondeos. Ahora os lanzamos el sondeo 1, porque así, bueno, me sirve a mí un poco para testear la gestión que estáis haciendo de los viñedos, etcétera, etcétera. Y os los vamos a lanzar así seguidos y contestéis rápidamente y así no perdemos mucho tiempo en esto, pero bueno, me sirve un poco a mí me da pie para que luego poder comentar alguna cosa o tirar por alguna línea un poco. Y sobre todo por del todo lo que voy a hablar, pues el mensaje centrarlo en un aspecto u otro. Ahora no sé si el sondeo 1, ahí yo no lo tengo escrito, me parece que era sobre el tema de herbicidas. Y luego ahora os lanzamos otro. Las consecuencias de la agroquímica al final ha sido esta, ¿no? La toxicidad de sales en el suelo, al final los herbicidas no dejan de ser sales y los nutrientes de síntesis química también son sales. Lo que nosotros nos encontramos en muchos viñedos a la hora de empezar a gestionarlos es que hacemos una analítica debajo de la cepa y hacemos otra analítica en la calle y ha habido veces que la conductividad eléctrica de un suelo y de otro hay una diferencia de por 10, ¿no? O sea, 10 veces más de conductividad eléctrica debajo de la cepa porque ahí estamos concentrando todas las sales. Esas sales son inmóviles en el suelo. A mí, no voy a entrar en el debate de si la toxicidad de un herbicida al final pues degrada y ya no es tóxico a partir de no sé cuántos. Bueno, para eso están los ensayos y las certificaciones que tienen que pasar. Pero está claro que lo que degrada es a una sal y la sal sí que se acumula en el suelo. Y la sal por sí misma, cuando llegamos a niveles de acumulación importantes, pues genera una toxicidad. Y además la viña es un cultivo que no soporta mucho, ¿sabes? Cuando llevamos 20 o 30 años haciendo un tipo de viticultura basada en los herbicidas, pues tiene esta consecuencia, ¿no? Al final, cuando tengo un suelo con más concentración de sales, necesito más agua, ¿no? La planta necesita más agua porque las sales al final hacen que la presión osmótica necesaria en el suelo para disponer de agua sea mayor. Mayor acumulación de agua en los tejidos, mayor sensibilidad también de la planta a enfermedades, menor capacidad de la expresión y sobre todo mayor dependencia de las ediciones en bodega, ¿no? Nutrientes, etcétera, etcétera. Pues bueno, la planta es más demandante. Cuando tengo suelos equilibrados, pues los mostos son más equilibrados también. Para mí es pues la pérdida del potencial de la DO, por poner algo, ¿no? De la tipicidad, ¿no? Del pedoclima, de la componente, de todas las componentes que hemos hablado. Las desinfecciones de suelo sería un poco ya el paradigma de estas situaciones, ¿no? Porque lo que nos supone es una pérdida total de la vida del suelo y mayor riesgo pues, de infecciones posteriores. Lo que hago es un vacío ecológico. Que está claro que cuando quiero hacer un arranque de un viñedo enfermo y quiero hacer una plantación seguida, pues quizás no tengo mucha solución, pero claro, las desinfecciones de suelo al final generan un vacío ecológico aquí, pero no por debajo. Al final los oportunistas van a ocupar ese espacio y lo va a sufrir el cultivo. No es la mejor situación. La cifra para mí esta es importante, ¿no? Y os pongo la foto ahí con el gusano, porque el otro día estábamos haciendo esta plantación en un suelo pues que había estado sin trabajar desde hacía muchísimo tiempo y bueno, me vino muy rápido la frase esta, ¿no? Porque es que salían gusanos, pero gusanos como culebras, ¿no? Y decía, pasada, cuando un suelo está vivo, cómo se nota la actividad biológica que tiene, ¿no? Es impresionante. Pero al final un suelo está vivo porque al final tiene un peso biológico importante y que puede ser, solo hablando de los primeros 15 centímetros, puede ser en torno a 25 toneladas, ¿no? De peso fresco de microorganismos. Y esto es un valor muy importante que va a jugar, que vamos a tener que saber cómo juega nuestro partido, ¿no? Pero no podemos disociarlo de nuestra actividad de manejo. Vamos a hablar un poco de estrategias y ya en el segundo sondeo me ponéis un poco en vuestra... Julio, sí, me dicen los te comento,
Te comento los resultados. Hemos lanzado los dos sondeos a la vez. Entonces, bueno, mientras estabas hablando, la gente ha respondido. Si quieres, te comento los resultados. El primero de ellos, en cuanto al tema de la gestión del suelo, un 49% ha respondido que hacen laboreo, un 15% cubierta permanente y un 36% mixto. Vale. Y el segundo laboreo, el segundo sondeo referido a los herbicidas, pues un 41% nos ha respondido que sí que usa herbicida y un 59% que no. Vale, Interesante. muy bien. Esto es muy chulo porque marca un poco la tendencia. Hace años, seguramente el tema del herbicida hubiera sido, quitando los que hacían agricultura ecológica, hubiera sido un 100% que sí. Y bueno, yo creo que hay que estamos teniendo una visión más conservadora de los suelos, ¿no? Estamos viendo el efecto que los herbicidas están teniendo en los vinos. También hay grandes productores a nivel nacional o grandes compradores de uva a nivel nacional que están marcando una clara tendencia del no uso de herbicida, ¿no? Yo, por tener una referencia cercana de una explotación, pues que la uva se la lleva a Torres, pues ya hace años que Torres exige que no se apliquen herbicidas, ¿no? Si no, no te compra, da igual que seas ecológico o convencional, no te compra la uva, ¿no? Y bueno, al final se marca tendencia, ¿no? Y la gente, yo creo que vamos un poco entendiendo lo que supone. A pesar de, entiendo que los que usan herbicida, pues cada vez con un uso más racional, ¿no? También los herbicidas que nos van quedando, pues son más de menor impacto y hay que usarlos mejor. Porque, bueno, antes teníamos esos de amplio espectro de preemergencia, pues que los aplicabas da igual de qué manera, pero siempre tenían eficacia. Y por suerte los fitosanitarios pues han ido bajando en toxicidad y cada vez son más tenemos que ser más precisos en la aplicación. La gestión del suelo, bueno, pues también marca un poco la línea en la que vamos, ¿no? También está habiendo un cambio de tendencia. Eso me parece interesante y es un poco lo que vamos a ir viendo, ¿no? Estos elementos de gestión, qué ventajas y qué inconvenientes tienen, ¿no? El laboreo, que ha sido lo que tradicionalmente hemos venido haciendo, pues ¿qué tiene? La mayor ventaja que tiene, el control de las adventicias, ¿no? Al final es un elemento que en una agricultura eminentemente de secano que hemos tenido en la península ibérica, aunque el regadío ha ido creciendo mucho en los últimos años, pero hasta ahora tradicionalmente era una viticultura eminentemente de secano, pues la competencia de las malas hierbas era un factor pues, fundamental, ¿no? ¿Por qué fundamental? Pues miraros la foto del caballo, que es muy bucólica, pero bueno, es un proyecto que nosotros llevamos en la Sierra de Gredos. Os puedo poner el ejemplo del 2019, que fue un año extremadamente seco. En primavera no, es que yo creo que no llovió, desde el invierno hasta la vendimia no llovió nada. En un suelo muy pobre de laderas y tal, pues fue tan eminente, fue tan determinante el momento de eliminar las competencias que el que laboreó a tiempo, pues tuvo desarrollos de viña sin agua, pero la viña desarrolló, no mucho, pero desarrolló medio metro de pámpano, y el que tardó un poquito o hizo un control de la hierba con desbrozadora, pues prácticamente tuvo desarrollos de la planta así, ¿no? Que no llegaron a los 30 centímetros. Pues fijaros lo que puede suponer en un suelo la competencia de malas hierbas. Arriba a la derecha os he puesto un viñedo recién plantado en secano, en un suelo pues pedregoso, y aunque es un suelo profundo, es un viñedo que está en desarrollo, que todavía no ha llegado a prospectar todo el suelo. Pues la competencia de las adventicias es importante porque limita mucho las plantaciones jóvenes. Al final limita tanto pues que puede hacer que no desarrollen las plantaciones jóvenes. Que la situación que tenemos de la foto más grande, pues ya es un viñedo implantado, bien desarrollado, equilibrado. Pues bueno, ahí pues podemos plantearnos otras cuestiones, ¿no? Porque el sistema radicular habrá llegado a profundidades más grandes, etcétera, etcétera. Bueno, pero también es unas condiciones de secano y se opta por eso. Hay que saber qué inconvenientes tengo cuando hago laboreo, ¿no? Hay por un lado pues un coste energético importante, porque el laboreo, sobre todo si quieres tener una situación como la que aparece en la foto, de permanente ausencia de cualquier adventicia, pues requiere, pues en función de las regiones y el tipo de suelo y tal, pues varias pasadas a lo largo del año, ¿no? El coste energético es importante. Eso supone también un incremento de los procesos de mineralización y pérdida de materia orgánica. Pues al final, laborear, lo que hacemos es mineralizar mucha materia orgánica y tener suelos pues netamente más pobres en materia orgánica,
sobre todo hay un aspecto de erosión, ¿no? Hay una alta exposición de los procesos erosivos. Esto también dependerá de la coyuntura de parcela. No es una parcela de ladera que una en llano. Ya os enseñaré ahora alguna foto donde tenemos parcelas pedregosas en un llano, que los procesos erosivos van a ser cero, ¿no? Cero, ¿por qué? Porque el agua, por muy en tromba que caiga, pues va a infiltrar en toda la superficie. Nunca he visto yo escorrentias en esas parcelas. Sin embargo, ahí, por donde está el caballo, pues una ladera del 25%, pues ahí pues los procesos erosivos son importantes. Claro. También depende un poco de la textura del suelo, ¿no? En definitiva, hay una pérdida de la fertilidad del suelo. Tenemos suelos menos fértiles, menor capacidad de retención de agua, porque un suelo desnudo pues siempre va a retener menos agua, va a haber más escorrentía superficial y compactación, ¿no? Porque tanto el paso de la maquinaria como el impacto de la lluvia sobre un suelo desnudo genera mucha compactación del suelo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De compactación. Al final, si tenemos que entrar a hacer tratamientos después de lluvias y demás, pues se producen las típicas roderas, que en un momento dado pues son líneas por las que va a circular el agua y no va a haber infiltración, no va a haber mucha compactación. La exposición a la erosión, pues fijaros en esa ladera, con esa viña que está en los postes, pues ahí está recién laboreado, está estéticamente muy bonita la viña, pero claro, ahí cualquier lluvia que aparezca, pues va a haber una escorrentía importante. En esta otra que tenemos en llano, en vaso, pues una simplificación de los ecosistemas. Claro, aquí no tenemos los problemas ni de compactación, porque tenemos una alta nivel de pedregosidad, ni de erosión, porque es un llano pedregoso. Pero sí que tenemos una simplificación de ecosistemas. Tenemos una homogeneidad de viña y no tenemos ninguna otra diversidad ecológica. Esto supone pues simplificación de los sistemas, que bueno, luego ya veremos que o ya lo podemos adelantar, y lo hemos visto en alguna otra jornada que hemos hablado de protección o sanidad vegetal en cultivos, pues que la simplificación de los ecosistemas pues trae en definitiva a veces problemas pues de plagas secundarias, ¿no? Como puede ser araña, mosquito verde, trips, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el tema del coste energético, ¿no? El tema del continuo. Bueno, luego si queréis en la ronda de preguntas profundizamos un poco más y tal, pero yo voy pasando porque si no se me come el tiempo. Luego tenemos, digamos, la otra alternativa, cubiertas vegetales, ¿no? Bueno, pues digamos sería irnos de un lado a otro, ¿no? ¿Tenemos un suelo desnudo? Pues no, aquí vamos a un suelo cubierto. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues competencia por los recursos hídricos y por los recursos nutricionales, ¿no? Para mí es digamos, el aspecto más determinante de una cubierta vegetal, ¿no? Al final una cubierta vegetal, pues sobre todo si está permanentemente verde, pues supone una competencia por los recursos hídricos muy importantes, que puede ser muy interesante en una zona donde hay exceso de vigor. No sé, por ejemplo, me estoy ahora acordando de Chacolí, por ejemplo, ¿no? Si estamos en Vizcaya, si estamos en una ladera frente al mar y continuamente impactando los temporales y tenemos unas precipitaciones de 1.200 o 1.500 litros al año, pues una cubierta vegetal permanentemente verde es muy interesante porque al final pues va a evitar escorrentías, erosión, pero sobre todo va a competir con el cultivo, ¿no? Y esto es interesante para que no haya grandes desarrollos vegetativos que nos generen problemas de enfermedades criptogámicas. Pero claro, en un secano, ahí por ejemplo me parece que esa fotografía, si no recuerdo mal, eso puede que sea Calatayud, o sea, pleno Valle del Ebro, alto, pues una zona abrupta, con un suelo profundo, pero pedregoso, donde pues la viña crece, pero crece con dificultad. Hay un gotero que podemos intuir que tenemos agua, pero no tenemos el agua que queremos, ¿no? Entonces, pues la gestión de la cubierta vegetal puede ser un impacto importante en el tema del vigor de la planta, ¿no? Tenemos experiencias incluso donde hemos implantado cubiertas vegetales en secano y ha venido un año complicado y se ha reducido mucho el vigor de la planta, incluso se ha podido comprometer la supervivencia de la planta. Entonces, bueno, hay que saber un poco las cartas con las que jugamos, ¿no? Y luego, por otro lado, un inconveniente, si dejamos de usar herbicidas, pues es cómo gestionamos el manejo de la zona debajo de la cepa, ¿no? Si usamos herbicidas es muy sencillo porque, mira, debajo de la cepa aplicamos un herbicida y la calle la trituramos, pero si hacemos un manejo ecológico, pues tenemos que andar desarrollando herramientas que nos permitan trabajar debajo de la cepa y esto pues dificulta luego el triturado de la hierba, ¿no? Porque siempre mueves tierra, mueves hierba, no vas a tener un suelo homogéneo
Entonces, pues complica un poquito la gestión, ¿no? Es un poco, no es el sistema más sencillo, ¿no? Depende del suelo también mucho esto, pero bueno, tiene esta parte de complejidad. ¿Qué ventajas tenemos? Pues una alta protección contra los procesos erosivos. Esta era una finca que se la llevaba el agua, pero literalmente, porque cuando llueve, pues llueven tronadas tremendas y los procesos erosivos eran bestiales. O sea, es que las cepas se quedaban sin tierra. Entonces, bueno, pues la ventaja claramente es importante, ¿no? La protección de los suelos, como hemos dicho, el incremento de la fertilidad. Luego, el incremento de la retención de agua. Cuando hay una lluvia, si hay una cubierta vegetal, pues la infiltración crece muchísimo, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que no hay impacto de las gotas sobre el suelo, con lo cual no hay un sellado del suelo con impacto de las gotas de agua. Y luego, pues cuando el agua corre sobre la superficie, cuando hay una cubierta vegetal continua, la posibilidad de infiltrar el agua es mucho mayor porque pierde velocidad, ¿no? Luego, por otro lado, también el incremento de la materia orgánica es importante. Los suelos, bueno, esto tenemos la experiencia también de la siembra directa de los cereales, ¿no? Que cuando llevan 20 o 30 años haciendo siembra directa, hemos creado un suelo nuevo, pues, hemos creado una estructura de suelo que puede ser prácticamente de 30 a 40 centímetros de suelo orgánico, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esto porque netamente los suelos vitícolas han sido tradicionalmente suelos pobres. Mejoramos también su estructura. Si tenemos un suelo arenoso, incrementamos la materia orgánica, incrementamos su capacidad de retención de agua. Si es un suelo arcilloso, pues también hacemos que sea un suelo, al incrementar la materia orgánica y las raíces, pues hacemos que sea un suelo más aireado, ¿no? Estamos cambiando un poco las condiciones del suelo a nuestro favor. Aprovechamos los recursos propios. Que me he quedado yo bloqueado aquí. Para mí es muy importante la elección de las especies, ¿no? Saber con qué estoy jugando y controlar esto. Yo ahora estoy metido en un proyecto y esperamos tener conclusiones en un par de años con el tema de las especies. ¿Por qué? Porque hemos visto que para nuestras regiones pues ciertas especies pueden ser muy competitivas, ¿no? Y sobre todo si luego no tienes una primavera especialmente buena de lluvias, pues el tema del manejo de las cubiertas puede ser complicado. Entonces es bastante interesante. Podemos optar por las especies espontáneas, como te dicen las fotografías, ¿no? Que son todo cubiertas vegetales espontáneas que tienen de interesante porque son mucho más rústicas, ¿no? Son muy plásticas, son muy diversas, tienen muchísima variabilidad de especies ahí y la plasticidad es muy alta. Si un año no es bueno para una especie, lo será para la otra, ¿no? Siempre tienes la cubierta en perfectas condiciones. Una cubierta sembrada pues puede tener este problema de adaptación, de conseguir semilla, de que sea cara, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero para mí puede ser interesante buscar especies, pues eso, que sean poco competitivas, que trabajen en invierno, pero que en primavera y verano estén prácticamente inactivas y estén secas. Podría ser interesante la gestión de los tiempos, ¿no? Los tiempos de corte son súper importantes, porque al final cuando nosotros tenemos una superficie totalmente verde, al final la evapotranspiración es prácticamente el coeficiente de evapotranspiración es 1 y tenemos mucha cantidad de superficie de evapotranspiración. Si tenemos un viñedo en primavera puede ser prácticamente 0,2 o 0,3. Entonces, claro, el gasto de agua o el consumo de agua es importante. Entonces, cómo gestionamos los cortes es importante para saber qué condiciones tenemos climatológicas y si queremos que compita o no con nuestro cultivo y en qué tiempo queremos que compite. También podemos trabajar con la anchura de la cubierta, ¿no? Tenemos una cubierta total, como esa viña de vaso, que está permanentemente y la cubierta ocupa toda la superficie, o la foto de abajo donde tenemos un espacio debajo de la cepa que cultivamos y ese espacio puede ir creciendo en función de la época del año, ¿no? También podemos utilizar cubiertas vegetales asociadas a zonas sin cubierta, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que hay muchas variables a tener en cuenta y que las deberemos tener en consideración en función de la región, la disponibilidad de agua, el suelo que tenemos, el vigor de la viña, el porte injerto, la variedad. O sea, al final me río porque el otro día estábamos dando un curso en Georgia de poda y la gente quería como la solución, ¿no? Pero a ver, pues me decían, ¿cuántos centímetros hay que formar una viña? ¿Cuánto? O sea, todo eran preguntas muy específicas y yo a ninguna les quería contestar, ¿no? Y un poco en los suelos me pasa parecido. ¿Por qué? Porque
porque hay muchos condicionantes y hay que tenerlos todos en cuenta. ¿Cuál es la mejor fórmula posible? Pues la respuesta es depende, ¿no? Y esto les hacía un poco rabiar, ¿no?, a los agricultores de ahí, porque yo decía depende, y toda la respuesta será depende, ¿no? Y en el suelo pasa lo mismo. ¿Cuál es el mejor sistema de gestión de los suelos? Pues depende. Y sobre todo, es posible que ninguno sea permanentemente el adecuado. Hay que ser muy plástico en la gestión de los suelos. A ver, si yo tengo unos recursos hídricos ilimitados de goteo, pues puedo optar por un sistema permanentemente de cubierta vegetal. Pero si los recursos hídricos que normalmente tenemos son limitados, pues el trabajo de los suelos, pues se nos cuestiona como algo que no vamos a poder tener permanentemente. Por ejemplo, la foto de la izquierda, donde tenéis esta viña que es el que tiene la cubierta vegetal, que la viña no ha brotado, pues es una cubierta donde la pusimos unos años, otros años la levantamos y vamos jugando con ella, ¿no?, en función de las condiciones de cada año. ¿Qué estamos mostrándoos aquí? Pues diferentes trabajos de temporalidad, ¿no?, donde estamos haciendo un trabajo de invierno, por ejemplo, aquí de escaballonado, ¿no?, de eliminar el caballón en el invierno, dejando la cubierta en el centro de la calle, pero que en un momento dado la podemos levantar, ¿no?, o la podemos estrechar o la podemos dejar crecer o en función de la competencia que esta genere. Entonces, bueno, es un manejo un poco más plástico de las cubiertas, ¿no? La foto de abajo, que es un vaso joven, pues tenemos una cubierta temporal, solo en el invierno. Y en los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, pues se laborea. Al final, digamos que hay diferentes gestiones para diferentes situaciones. Y pues este es un viñedo muy complicado, o viñedos históricos con orografías complicadas o que ya no se pueden ni siquiera mecanizar, porque bueno, solo se podría hacer con tracción animal y que se están haciendo, pero mientras no se hace tracción animal o los años que no se hace, pues se opta por un segado permanentemente de la cubierta, ¿no? Y bueno, ¿por qué se puede hacer? Porque el sistema radicular de estos viñedos y el marco de plantación permite que tenga una prospección del suelo muy potente, ¿no? Y la competencia de las adventicias, pues realmente esté limitada, sobre todo si somos capaces de gestionar bien los tiempos. El tema de, bueno, pues el tema de la combinación de técnicas, pues yo creo que es un poco donde tenemos que incidir por el tema de ser racionales, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, no existe ninguna técnica que permanentemente pueda ser la que mejor le convenga a nuestros viñedos. Al final, para mí, pues puede ser eso, ¿no? Una situación mixta en el que por un lado tengo cubiertas vegetales o en un secano tengo que laborear en épocas de máxima necesidad, jugar con estas situaciones. ¿Cuál puede ser el inconveniente? Pues que tengo, digamos, los factores positivos y negativos de las dos situaciones, porque puedo tener una desprotección del suelo en un momento dado, ¿no?, en la que pueden venir tormentas estivales en verano y puedo tener riesgo de erosión. La ventaja, pues bueno, pues que durante un periodo de tiempo importante, al final la viña permanece inactiva durante prácticamente 6 meses, ¿no? Es un cultivo como muy temporal, entonces podemos aprovechar esa temporalidad para hacer una gestión mixta de los suelos, pero eso dependerá siempre de los factores que nosotros tengamos en cuenta. Y otro de los factores está en lo que tenemos abajo, ¿no? La importancia de lo de abajo, lo he querido expresar así con varios de los trabajos que nosotros hacemos de caracterización de suelos, que nos sirve para interpretar el potencial de esos suelos y ver el potencial de los vinos de cada una de las regiones, saber lo que vamos a plantar, hacer un proyecto de implantación, pero también interpretar ya viñedos implantados, pero también cómo vamos a gestionar los suelos, porque no es lo mismo un suelo como, no sé, ese de arriba de la derecha, que es un suelo donde la roca madre, que aunque sea pizarra, la roca madre está prácticamente a 35 centímetros del suelo, o sea, la capacidad de prospección de las plantas va a estar muy limitada, o sea, el nivel de digamos que el plato que tiene muy poco fondo, ¿no? La planta tiene muy poco plato, al final tiene un menú cortito de eso, ¿no? Pues el menú puede ser muy exquisito, pero es una tapa. Y entonces al final, pues cuando hay estas situaciones, pues podemos intuir que cualquier competencia para la planta pues puede ser complicado. Y el suelo donde se ve la pala de la retro, pues no sé cuántos metros, ya veis los montones que ha sacado ahí, pero es un suelo pues que era infinito, ¿no? No sé si llegamos a hacer un agujero de 3 metros y pico y seguían apareciendo raíces. Ahí veis una planta inmensa al lado de una viña que puede tener 120 años fácilmente y la viña con una competencia total de cubierta vegetal pues sigue produciendo y sigue teniendo casi exceso de vigor, ¿no? Porque
tiene una capacidad de prospección de suelo bestial. Entonces, saber lo que tenemos y cómo se va a comportar la planta también va a ser súper importante a la hora de saber cómo voy a gestionar ese suelo. Y eso es algo que a veces no analizamos, ¿no? Vamos a plantar un viñedo y ni siquiera hemos hecho unas calicatas para saber qué tenemos ahí. Meto un Julio, poco... perdona, 5 minutillos más. Me cago en... Vale. Vale. Vale, pues hago una aproximación al tema de la fertilidad, de la fertilización, porque es una parte importante de la gestión de los suelos. Y casi me va bien que no haya mucho tiempo, porque no quería entrar mucho en tipos de fertilizantes y todo esto, porque creo que lo importante es, y todo va a estar muy condicionado a lo que hemos hablado, a qué queremos conseguir, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Al final, con la nutrición, ¿qué queremos conseguir? Cubrir las necesidades del cultivo a lo largo de todo su proceso productivo y de desarrollo. Pero ese es un objetivo, no tiene que ser el más importante. Claro que es el más inmediato, yo lo entiendo. Pero hay otros aspectos que son tanto más importantes, como son incrementar la fertilidad del suelo, incrementar la materia orgánica, incrementar la vida en el suelo. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado. Un suelo vivo es el que nos va a dar plantas equilibradas. Y ese es nuestro objetivo final, lograr el equilibrio de las plantas. Y ese es el que tiene que ser el objetivo nutricional. Nosotros hemos podido utilizar esta fórmula, ¿no? Lo que extrae el cultivo, ¿no? Y es un poco la fórmula tradicional de establecer los programas de nutrición. Oye, pues si yo he cogido 5.000 kilos este año, pues le tengo que meter 35 unidades de nitrógeno, 10 unidades de fósforo y 45 unidades de potasio. Que además, no sé por qué, ningún abono comercial lleva este equilibrio, el 729, que es el equilibrio que tiene la uva. Normalmente van o muy ricos de potasio o el fósforo en exceso, y tenemos suelos que tienen un exceso de fósforo tremendo, que nos producen bloqueos de otros nutrientes, o que tenemos potasio en exceso y tenemos problemas de carencia de magnesio. Bueno, una locura, ¿no? Todo por el equilibrio. Este es bien sencillo. Si voy a una agricultura muy de producción, pues sé que lo que extrae el cultivo es este equilibrio, 729, ¿no? He puesto entre paréntesis más o menos lo que tendrías que aportar cada 1.000 kilos de uva extraída. 7 kilos de nitrógeno, 2 de fósforo y 9 de potasio. Luego, el resto es un poco unas horquillas que serían valores de referencia. Pero esto sería lo sencillo, ¿no? Pero no es, como os he dicho, no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es tener suelos fértiles, suelos bien nutridos para tener plantas equilibradas, ¿no? En definitiva, al final, hay diferentes suelos que requieren diferente gestión y no hay recetas. Y eso es un poco, para mí, el principal... un poco lo principal que tenemos que extraer de hoy, ¿no? Y que tenemos que ser muy analíticos, ver cómo está la planta, la situación, hacer análisis de suelos, ver el contenido orgánico del mismo. Para mí, la importancia de la fertilización orgánica, ¿no? No es lo mismo este suelo, que no sé qué suelo es, creo que es un suelo de Azerbaiyán, este suelo negro, que es prácticamente orgánico, que es huerta, que tal, pues no van a ser las mismas necesidades que ese suelo donde está el caballo, que es un suelo arenoso, de granito, pobre, ácido, que esos suelos de pedregosos que son básicos, que tienen exceso de carbonato cálcico, este suelo rojo arcilloso con los niveles de caliza activa importantes, no vamos a poder gestionar los suelos de manera con una receta, porque tenemos orígenes diferentes y los objetivos también van a ser diferentes. Entonces, al final, la nutrición orgánica para mí va a ser fundamental porque cualquier situación sí que nos va a valer para corregir. Un suelo ácido como ese granítico, pues nos lo va a corregir, y ese suelo rojo más arcilloso también, ¿no? Y a partir de ahí analizar muy bien, saber lo que tengo, con qué factores juego, y en función de eso, utilizar una estrategia diferencial, ¿no? Es un poco lo que creo que va a ser fundamental para tener suelos equilibrados y tener una gestión sostenible de los mismos. Al final, pues aportaciones, pues ya hay muy diversas y tenemos muchos elementos para aportar, pero siempre con un criterio analítico, ¿no? Que es lo que quiero que nos quede, sobre todo como mensaje de hoy. Muchas gracias a todos y abrimos el turno de preguntas. Pues muchas gracias, Julio, por tu presentación. Creo que ha sido muy interesante. Están llegando ahora más preguntas. Voy a empezar ya, así no gastamos más tiempo. Bueno, pues mira, la primera es ¿qué objetivo tiene la eliminación de la cubierta en el cordón, la fila debajo de las cepas?
Pues eso, el objetivo es de competencia, fundamentalmente. Pues, por ejemplo, si estuviéramos en Suiza, igual no nos importaba tanto. Pero si estamos en España, pues puede ser importante. También depende un poco de las especies que tengamos. Ahora están trabajando, hay algún proyecto, no tengo yo los resultados de los últimos años, pero están trabajando con alguna especie que es rastrera, poco competitiva, para ocupar ese espacio. Claro, el problema de ese espacio, si lo dejamos sin cultivar, es que se nos apoderen en nuestras zonas, pues por ejemplo es muy típico el gramen, ¿no? La grama, y que es una planta pues que compite muchísimo, se mete en los troncos y acaba haciendo que la planta pierda mucho vigor. Y luego, por otro lado, también puede ser por la gestión del espacio debajo de la cepa, es un tema también de enfermedades, de intentar reducir la humedad de la misma. Claro, eso lo podrías hacer segándola continuamente y teniéndola muy corta o laboreando, ¿no? O sea, quiero decir que un espacio debajo de la cepa con hierba muy alta nos generaría condiciones de humedad de persistencia. Y eso podría ser un problema, por ejemplo, el año pasado para el mildio, ¿no? O para oidio. A veces simplemente con esa rosada que tenemos por la mañana, que nos genera la humedad de la hierba, pues ya podemos tener los problemas de enfermedades de hongos, o sea, de hongos. Pero sobre todo es competencia, reducir la competencia en el área donde más actividad radicular va a tener nuestra planta. Muy bien. Mira, pues luego nos hacen un par de preguntas de varias zonas, además muy diferentes, porque una nos habla de Rías Baixas, nos preguntan bueno, nos comenta que la mayoría de las viñas allí están labradas y que si tú recomendarías cubiertas vegetales o al menos trabajo mixto del terreno. Bueno, yo ahí seguro. Y yo no conocía la zona y este año pude ir. Hay que analizar un poco lo que tienes, que también en aquellas zonas, por lo que me comentaba la gente, ¿no? Hablando un poco de esto y analizando con ellos cómo gestionaban los cultivos, que pueden tener veranos duros, ¿no? Porque, bueno, pues que quizás pues, lo que hablamos del cambio climático es un tema evidente, pero quizás todavía es más evidente en zonas donde tenemos climas extremos, ¿no? Y Galicia, pues es un clima extremo en cuanto a la humedad, pero sí que es verdad que estás acostumbrado o piensas que vamos a tener lluvias continuas y pues azotan todos los frentes cantábricos que aparecen en la península, pues van a chocar ahí, pero sí que es verdad que pueden pegarse veranos duros, ¿no? Y puedes tener una planta muy adaptada, digamos que se ha acostumbrado a crecer o a un desarrollo vegetativo muy importante porque tiene un exceso de agua y en un momento dado pues son plantas que van a sufrir mucho más las carencias. Entonces gestionar las cubiertas temporalmente va a ser importante. O sea, utilizarlas para generar competencia en primavera, pero eliminarlas o segarlas o mantenerlas muy cortas para que los periodos que vamos a pasar de agosto, o sea, de julio y agosto, que puede pasar, pues que no sean competitivas. Y esto también dependerá de los suelos, de lo profundos que sean y de la edad de la viña, que va a ser muy importante. En viñas jóvenes, pues la competencia puede ser más comprometida que en viñas adultas y bien consolidadas. Pues ahora nos vamos a la zona de La Mancha y nos dicen que con dotaciones de 1000 hectáreas, o sea, de 1000 metros cúbicos por hectárea, que si es posible cubiertas vegetales. Y hace un comentario de que si este cambio de tendencia hacia una gestión más natural no nos va a hacer menos competitivos. ¿Qué piensas tú de esto? Con 1000 metros cúbicos podemos, pero bien gestionadas, bien gestionadas. 1000 metros cúbicos en Mancha puede ser el agua que necesita el cultivo en todo el ciclo. Si le metemos una cubierta, pues ya estamos ahí. Yo creo que con menos de 1000, si se gestiona bien, se puede hacer una buena gestión. Pero vamos a tener que hacer una buena gestión, una buena gestión de la propia cubierta y del riego. O sea, regar bien y regar en función de las necesidades y una buena programación de riego. Una de las cosas que nos encontramos mucho en viñedo es que los riegos pues no se hacen todo lo bien que deberían, ¿no? Pues estamos viendo que en otros cultivos el tema del riego a impulso funciona muy bien, riegos cortos, muy modulados, que no se deseque nunca el bulbo húmedo y gastamos mucha menos agua y generamos mucho menos estrés en la planta, que a veces pues con
en la viña, pues por cómo están diseñados los riegos, hacemos un riego cada 10 días o cada 7 días y le metemos, no sé, 12 horas, ¿no? Y le metemos 30, 40 litros por planta. Entonces hace eso que la planta tenga un momento de mucha disponibilidad de agua, pero 6 o 7 días que se comporta como una situación de secano. Entonces, en esas situaciones hay que gestionar muy bien los riegos. Y luego las cubiertas, cómo van a ser de extensas y de altas, ¿no? Es importantísimo en esas condiciones de mancha mantenerlas muy cortas a partir de ella. O sea, si tengo una cubierta vegetal. Entonces, bueno, la segunda pregunta que era, si esta gestión... ¿Dónde me he quedado? Este cambio de tendencia a una gestión más natural que si no nos va a hacer menos competitivos. No debería. Y si nos fijamos en otros modelos de gestión que tenemos en los países en el nuevo mundo, digamos, pues prácticamente todo se hace con cubierta vegetal. De hecho, si utilizaras, y voy a huir un poco de mi discurso, pero si utilizaras un herbicida y una cubierta vegetal permanente, serías mucho más competitivo de lo que eres ahora labrando. Porque pasarías muchas menos veces por la superficie, gastando menos caballos y menos gasoil, en definitiva, ¿no? Porque al final tu triturar una hierba no consume lo mismo que el laboreo. Entonces, no, de hecho, ya veis un poco, es un discurso que no hemos comprado en la viticultura, pero que los cultivos leñosos prácticamente nadie se plantea labrar. O sea, si os fijáis, nadie hace laboreo. También es verdad que tienen algo más de disponibilidad de agua, pero incluso donde no tienen o la tienen ajustada, lo que hacen es ser muy eficientes en el riego y utilizar cubiertas vegetales permanentes, ¿no? Asociadas a unos herbicidas en función de si hacen ecológico o no, pero prácticamente es un modelo como muy extendido. También desde el priorato nos lleva la misma pregunta, que si recomiendas cubiertas. En priorato. En las laderas aquellas es un poco complicado. Yo, para mí, en ese clima mediterráneo que podemos tener veranos... Bueno, ya sufrimos en el 19. Mañana me voy a priorato, además. Aquello orográficamente es muy complicado. Mira, a mí me parece muy interesante para esas regiones mediterráneas, y esto me lo enseñó un agricultor del Languedoc-Roussillon, que es un clima muy parecido, y estábamos en una montaña que prácticamente sería priorato. Yo creo por cercanía al mar y por suelo que era pizarra y tal, es que prácticamente era priorato. Me parece muy interesante lo que es una gestión mixta. Me parece muy interesante dejar que la hierba crezca de septiembre a ahora, y ahora eliminar competencia. Sobre todo si no tenemos agua, que bueno, que habrá gente de priorato que gestione el riego, pero bueno, no es lo más común. Y esa situación es interesante. Una cubierta permanente en priorato, en una ladera y tal, va a competir mucho con la planta. De hecho, conozco gente que lo hizo, y ¿cuál es el primer problema que tuvieron directo? Es que el contenido de nitrógeno de los mostos era terriblemente bajo. Tenían problemas de fermentación. Y en definitiva vas perdiendo vigor de la planta. Entonces es más complicado. Ahí la gestión mixta puede ser muy interesante, sobre todo gestión mixta en cuanto al tiempo. Y ahí me parece que podemos lograr algo con el tema de especies, haciendo una buena elección de especies. Si hiciéramos cubiertas de siembra con especies muy competitivas, yo en eso estoy trabajando, pero no os puedo dar información porque no tenemos resultados todavía. Necesitamos un poco más de tiempo. Pero yo creo que puede haber especies interesantes que nos compitan muy poco y que nos aporten más, pero al final el tener un mulch, o sea, el tener un... Y no sé, os he puesto alguna foto de la paja, ¿no? ¿O no? Esa es otra pregunta que hay. ¿Qué opinas sobre las cubiertas inertes? Si tenía una diapositiva. Además, este viñedo tiene paja, este que está aquí a la izquierda. Este lo picamos, lo aporcamos y le ponemos paja. ¿Qué interés tiene esto? Es que esta cubierta no compite porque ahora no genera ningún tipo de evapotranspiración durante el verano, pero que nos permite, nos protege de la evaporación directa de los suelos. Entonces, las cubiertas inertes son súper interesantes. El problema es cómo las gestionamos, ¿no? Una cubierta de un plástico, de un acolchado sobre una superficie es súper interesante. Me parece el modelo más chulo. Lo que pasa es que yo, de momento, no consigo... O sea, consigo hacerlo en situaciones de estas donde no labramos nada, pero luego donde vas a entrar con maquinaria labrando la calle, el problema es que te llevas la paja y es complicado. Además, la paja deja un contenido orgánico y una actividad orgánica debajo de la paja que es espectacular. Es que me encanta esa situación.
Y en Mallorca, por ejemplo, tengo un proyecto que tenemos un cultivo a metro por metro que hemos diseñado así con paja. El problema es a veces que cuando de la paja empieza a descomponerse y a salir hierba, pues tienes que quitarla y volverla a poner y es un poco engorroso. Por eso el tema de especies que las cortes y se peguen abril, mayo, julio, septiembre secas sería extraordinario. Entonces buscar ese tipo de especies, que es un poco lo que estamos buscando dentro de lo que hay en especies naturales que se puedan adaptar a una situación de siembra, sería una chulada para nuestras condiciones de cultivo, ¿no? De veranos jodidos, de veranos sin precipitaciones y suelos pobres. Muy bien. Alguien también nos pregunta si crees interesante dejar cubierta en la zona de rodada, pero dejar desnuda la zona bajo la cepa y el centro de la calle. No sé, ¿has visto? Sí, es un poco lo que hacemos. Bueno, yo quitar justo lo de entre las dos ruedas no me lo planteo nunca, por el tema de aperos, ¿no? Pero bueno, sería tan fácil como quitar dos rejas y al cultivador quitar las rejas donde van las ruedas y utilizar ese factor de bajar. Sobre todo nos permite, o sea, años como el año pasado nos permite entrar más rápido en los viñedos, nos permite entrar más rápido y esto es interesante. ¿Qué problema tiene cuando labramos una parte sí y la otra no? Pues que al final se nos generan como desniveles y a veces cuando tú estás pasando solo con un determinado tractor, pues vas muy bien, pero cuando pasa la vendimiadora que pisa de otra manera, pues va de lado. Esto nos ha pasado, os lo digo por experiencia, porque yo pruebas he hecho de todo. Y igual luego la prepodadora que va más pegada a la cepa, pues va botando y es un follón bestial, ¿no? Entonces, estas gestiones mixtas pues me generan ese problema, ¿no? Puede ser más interesante quizás una calle sí y una no y eliminas la mitad de la competencia, porque así, pero lo que pasa es que también una calle sí y una no, pues tienes que tener como dos viñas distintas, ¿no? En una trituras, en otra labras, tienes que tener siempre cambiando de aperos o dos tractores con dos aperos distintos, tienes esta historia, ¿no? Pero sí que bajas mucho la competencia de las hierbas y puede ser una medida, ¿no? En la calle que tienes la hierba, pues trituras y pasas los intercepas y en la otra labras. Pero genera una complicación de maquinaria. Y otra opción es lo que hablamos de reducir la calle de la competencia, o sea, la calle de la cubierta. En invierno ocupa toda la superficie y a partir de abril pues la vas reduciendo prácticamente la pisada del tractor. Bien, pues mira, vamos con la última pregunta porque ya nos pasamos de la hora y es referida pues precisamente a las especies que usar en las cubiertas. Si recomiendas leguminosas, beza, mezcla con gramíneas, al final, bueno, supongo que volvemos a la respuesta de depende, ¿no? Es difícil buscar. Mira, y además te digo, por ejemplo, yo he puesto beza en una parcela que voy a plantar, o sea, como cubierta antes de la plantación y lleva 3 años de beza y nos está dando un resultado súper chulo, porque lo que quiero es, y alfalfa, por ejemplo, la alfalfa tiene una raíz muy pivotante y puede descompactar suelos que a priori podrían ser muy malos a nivel crítico, les funcionan muy bien. Pero, claro, en un momento dado pueden ser muy competitivos. Entonces, en función de eso, pues la beza es muy interesante, pero luego igual no te la puedes quitar encima porque genera mucha resiembra y mucha semilla y tal. Entonces, bueno, avenas nosotros hemos utilizado porque crece muy rápido en primavera y luego la tritura y genera mucho mulching. Entonces, para suelos arcillosos que luego vamos a pisar mucho nos interesa mucho. Depende un poco de las circunstancias. Hay que tener. Yo creo que va a haber como una cosa común en las especies que nosotros vamos a utilizar, que sobre todo en nuestras condiciones. Hablo siempre de las condiciones generales de la península ibérica, quitando la costa atlántica y cantábrica, que es que generen resto vegetal y paja, pero que no sean competitivas en la fecha donde el cultivo está desarrollándose. Eso va a ser una variable común que estamos utilizando para la selección de especies. Entonces, tú en los cultivos pues puedes utilizar esa misma variable. Puedes decir, oye, pues yo pongo una cebada porque la siembro para el pilar, ¿no? Cuando ya acabó la vendimia y ahora que está espectacular, que ya tiene una altura buena y que el viñedo va a empezar a brotar, la siego toda y la dejo rastrojo, ¿no? La dejo paja. Pues muy interesante. Vamos a buscar un poco
Eso en especies naturales que generen resiembra, ¿no? Y que quizás sean un poco menos competitivas. Y por otro lado, depende de tus objetivos. Va a depender un poco de tu suelo y tus objetivos y tus condiciones de cultivo. Pues si tienes un suelo compacto, si tienes un suelo arenoso, si tienes un suelo pues eso, ¿no? Que sea pedregoso, pues en función de eso te va a venir mejor una especie u otra. Pero sobre todo, el tema de la competencia hídrica va a ser lo que más nos va a limitar. Y lo que estamos viendo, y todos los ensayos se replica, es que incrementamos calidad, pero bajamos producción. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos jugar con ese factor, ¿no? Pues muy bien. La verdad que creo que, como comentabas, muy interesante en muchas situaciones de nuestros viñedos, pues eso, utilizar especies que a lo mejor compitan en primavera y que luego en verano pues sean capaces de agostar de forma natural y no ser durante ese periodo que está claro que nuestras condiciones son muy exigentes en cuanto a nivel hídrico, pues no tener esa competencia. Y luego ser muy plásticos, de ser muy dinámicos. O sea, yo lo que intento transmitir es que no hay esta estrategia permanente. O sea, porque te viene un año como el año pasado y todo vale, porque es que el año pasado, por desgracia, había sitios que no podíamos ni entrar a labrar y hubo agua para criar cosecha y para criar hierba. O sea, no hubo ningún problema. O sea, al final, pues bueno, pues se pudo entrar cuando se pudo y la planta no sufrió ninguna competencia porque había recursos para todo, pero tienes años como el 19 que no hay para nadie. O sea, y justo le va a la planta para sobrevivir, ¿no? Y entonces hay que ser muy plásticos y con las cubiertas, pues hay que ver un poco eso, ¿no? Seleccionar bien las especies y luego pues no tener en la cabeza una estrategia única, ¿no? Decir, pues mira, este año las condiciones están viniendo así, la primavera viene así, pues mira, habrá que levantarlas y al revés, pues un año, mira, viene así, está lloviendo muchísimo, pues vamos a mantenerlas porque nos va a ayudar a entrar, a trabajar y a mantener incluso un poco de competencia, ¿no? Un suelo desnudo puede ser muy peligroso por el tema de la salpicadora para mildiu, y sin embargo un suelo pues con paja pues puede ser muy interesante, o con una cubierta bien segada, pues porque no genera esa salpicadura. Entonces la transmisión del hongo es mucho menor. Pero luego, por otro lado, la condición de prevalencia de la humedad pues también es un factor importante. Entonces, las circunstancias hay que analizarlas, ¿no? Y hay que tener, pues eso, ¿no? Como esa visión muy crítica de qué cosas podemos mejorar, porque yo entiendo que podemos mejorar muchas circunstancias, y cuáles son un poco nuestros argumentos de trabajo, ¿no? Nuestras condiciones y nuestros condicionantes. ¿Vale? Perfecto, pues bueno, vamos a dejarlo aquí. La verdad que al final ha habido preguntas que, bueno, no tenemos tiempo de responderlas. Trataremos de daros respuesta pues a través de mail o bueno, como hicimos el año pasado con un pequeño vídeo. Simplemente emplazaros a los próximos seminarios de la Alemán Bio y gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo.